Bueno, señoras y señores, son las 8:05 y para honrar a las personas que han llegado puntualmente, vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy de la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia. Y pues les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, algunas personas que vienen por primera vez y estoy segura que es para poder escuchar a Cristina. Pues le damos la bienvenida oficial a Cristina Guevara, que nos honra con su presencia. Muchos sabemos de ella desde que era chiquita y hemos visto sus logros, pero para los que no la conocen, Cristina Guevara hoy en día es asistente de programas en el Centro para América Latina de Atlantic Council, donde asiste en el diseño e implementación de proyectos relacionados con la democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Cristina también apoya en la publicación de artículos, resúmenes de políticas e informes para crear conciencia sobre temas regionales, que es donde la descubrimos como una ciudadana con muchísimo empuje que nos está invitando hoy a la reflexión con ese último artículo que publicó sobre la corrupción en Panamá. Y anteriormente Cristina fue fellow en McClarty Associates, una firma internacional de asesoría estratégica, donde brindó apoyo de investigación y análisis a las prácticas en América Latina. Cristina tiene una maestría en comunicación global de la Escuela Elliott para Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y una licenciatura en comunicaciones de Holy Cross College en Notre Dame, Indiana. Así que oficialmente, Cristina, bienvenida. Queremos que nos cuentes un poco de ti para comenzar la reunión. Esto va a ser un conversatorio. Cristina nos ha pedido que sea lo más relajado y cordial posible. Ella no nos quiere venir a dar una charla, está un poco nerviosa y aquí está su padre, que es el doctor en ciencias políticas. Esto no es una clase, esto es un conversatorio. Así que bienvenida, Cristina. Gracias, Irma, por invitarme. Y sí, mi deseo es poder contarles un poquito de mí, pero también escuchar de ustedes, escuchar de qué hace la escuela y qué están logrando hacer en el futuro. Bueno, como Irma mencionó, yo trabajo en un think tank en Washington, D.C. que se llama Atlantic Council, que promueve la adopción de políticas que priorizan la democracia, la seguridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho en países alrededor del mundo, y yo trabajo para el Departamento de Centroamérica. Quise trabajar ahí porque me llamaba la atención estos valores que ellos promueven y además por su capacidad de convocar en eventos públicos y privados actores de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, ONGs, y también por los reportes que publican, que sus recomendaciones siempre son tomadas en cuenta a nivel de gobierno en distintos países. Entonces, cuando terminó mi maestría, yo tenía un año para quedarme estudiando en Estados Unidos con el OPT y apliqué ahí y me ofrecieron un trabajo, y además de ofrecerme el trabajo me terminaron dando un permiso de trabajo que dura hasta 6 años, así que en verdad me salvé. En mi desarrollo profesional me ha ayudado bastante mejorar en algunos aspectos de cómo escribir, investigar, analizar noticias, pero también cosas que nunca pensé que iba a estar haciendo, como algo que se llama grant writing, que es poder solicitar fondos de diferentes gobiernos o fundaciones o empresas privadas para proyectos, manejar esos fondos, medir el impacto que tengan las actividades, organizar eventos públicos y privados con presidentes, con líderes del sector privado. Por 2 años consecutivos me tocó organizar nuestro evento al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer año en Nueva York, pero este año tuvo que ser virtual. Entonces me ha encantado estar ahí, y en mi desarrollo ciudadano poder trabajar con la sociedad civil y ONGs y movimientos estudiantiles, en verdad me ha abierto los ojos a la importancia y el impacto que puede tener la movilización ciudadana en supervisar políticas y acciones gubernamentales y hacer que el gobierno rinda cuentas. Y solo para terminar con el resumen de lo que hago, es que lastimosamente en el Atlantic Council no tenemos un portafolio de Panamá, pero sí tenemos de Centroamérica, que se refiere al Triángulo Norte,
México, Colombia, Brasil, y tenemos algunos que no son de países, sino que son de temas como el de coronavirus y el de corrupción. Entonces, aplica un poquito a Panamá por esos temas. Ok. Nosotros te invitamos básicamente porque cuando leímos tu artículo quedamos impactados de tu valentía, de cómo mostrabas el tema de la corrupción en Panamá con nombres y apellidos, y esta investigación la estabas poniendo para Estados Unidos y para Latinoamérica, era una investigación abierta, y además nos estabas dando una ruta de lo que creías que podíamos hacer como panameños para erradicar la corrupción. Entonces, antes de que nos cuentes, porque te hemos mandado algunas preguntas de los miembros, quería que nos contaras cómo fue esto de la investigación y cómo te sentiste frente, o impactaste frente a estos descubrimientos que ya quizás lo sabíamos, pero que los pusiste en blanco y negro, y cómo ha sido la reacción de la gente. Bueno, lo que me inspiró, lo que me motivó a escribir el artículo fue el plebiscito que tuvo Chile, que fue el resultado de muchas protestas a lo que los ciudadanos percibían que era desigualdad, y me pareció súper impactante ver que ellos protestaron y que eso llevó a que el gobierno los tomara en cuenta y que haya hecho que votaran y que el voto haya reflejado lo que quería la mayoría de los ciudadanos. Entonces, me puse a pensar por qué si en Panamá la gente ha estado protestando y hablando de temas de corrupción, porque no ha pasado nada. Pero lo que pasa también es que en el Atlantic Council todo siempre tiene que tener recomendaciones. O sea, a mí no me hubieran dejado publicar un artículo que fuera solo como crítica. Siempre tiene que ser como que, ok, ¿y qué podemos hacer? ¿A qué actores hay que involucrar? Entonces, por eso fue más como hacia la sociedad civil, con algunas recomendaciones que también involucrarían apoyo internacional, o que el gobierno de alguna manera también tuviera que participar. Y creo que siempre en el Atlantic Council me apoyan a que escriba y que siga, si corrupción es un tema que me interesa, que siga como haciendo trabajo sobre esos temas, y siempre me felicitan y me dicen, wow, tu artículo de Panamá lo leyeron 3.000 personas, no sé qué, y en verdad no sé por qué se vuelve tan famoso, pero creo que es porque en Panamá la gente, ese tema les llega. Ok, tengo una primera pregunta de un miembro de la Escuela de Ciudadanía que dice, ¿qué es lo que más te impacta al investigar sobre los desafíos a los que se enfrenta Latinoamérica para erradicar la corrupción hoy? Sí, yo creo que es importante que reflexionemos sobre el hecho que la corrupción no es un problema que solo se vive en Panamá. Como la persona que preguntó esta pregunta dice, es un problema de toda la región. Entonces, en las investigaciones que hace Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción, por supuesto, tenemos a Venezuela y Nicaragua súper arriba, y luego Chile y Uruguay al final de la lista, y Panamá siempre está como en el medio. Entonces, si analizamos los diferentes casos, por un lado vemos el potencial que tenemos de erradicar la corrupción y limpiar la imagen del país, pero si empeoramos también ya sabemos que nos puede ir súper mal, y que los que van a terminar sufriendo más debido a sanciones y a estar más aislados en el sistema internacional son los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso es lo que más me impacta, que podemos analizar estos factores que te pueden llevar a un escenario u otro, y eso es un proyecto que estamos haciendo con el BID, que es de analizar escenarios y analizar qué tipo de factores te acercan más a un escenario positivo y qué tipo de factores te acercan más a un escenario negativo y más autoritario. Okay, tenemos claro entonces el tema de que Panamá está en un medio de corrupción donde la región tiene un alto nivel de corrupción. Sí. Pero nos das propuestas, que es lo más interesante de tu artículo. Y la pregunta que sigue es, ¿cuáles son esas propuestas y cómo llegaste a ellas? Bueno, como te estaba contando, los trabajos que hacemos siempre tienen que tener recomendaciones. Entonces eso fue algo que cuando primero escribí un borrador me dijeron, esto está bien, pero está muy negativo, así no lo puedes publicar, tienes que dejarle a los lectores con algún tipo de esperanza o con algún tipo de solución o qué pueden comenzar a hacer. Entonces, las recomendaciones que incluí
obviamente no son mías ni me puedo quedar con el crédito, son diferentes estrategias que encontré en reportes del Banco Mundial, de la ONU, que me pareció que se podían aplicar al caso de Panamá. Como mencioné, lo que me inspiró a escribir el artículo fue lo que pasó en Chile, entonces por eso le quise dar el enfoque de lo que puede hacer la sociedad civil y el efecto que puede tener la participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que incluí hablaba sobre promover la transparencia y sobre data literacy, que es la alfabetización de datos, y el Banco Mundial está haciendo mucho énfasis en promover y desarrollar la alfabetización de datos en países que tienen problemas de corrupción para promover lo que se llama Open Government, que es gobierno abierto, cuando los gobiernos son completamente transparentes con todo lo que tiene que ver con auditoría y contratación pública, y entonces también entrenar a la sociedad civil a aprender a usar estas herramientas tecnológicas se ha demostrado que ayuda a detectar y combatir la corrupción. Entonces, eso fue Nosotros más somos o una menos. escuela de ciudadanía y no sé lo que significa alfabetización de datos. ¿Qué significa eso? Como mencioné, es poder aprender a usar diferentes tipos de herramientas que por una parte sí incluye como inteligencia artificial, que obviamente es mucho más avanzado de hasta lo que yo entiendo, pero también simplemente poder aprender a utilizar portales nacionales donde se publican los datos, que creo que Panamá ha comenzado a utilizar eso. No me parece que hayan hecho un tan buen trabajo, pero sé que ya es un tema que la gente está comenzando a hablar de lo que pueden hacer con los datos abiertos para que el gobierno sea más transparente y cómo los ciudadanos pueden detectar, como dije, problemas que tengan que ver con auditoría y contratación pública y detectarlos a través de tecnologías, aplicaciones del teléfono, ese tipo de cosas. Ok, otra pregunta de miembros de la escuela que nos las habían adelantado. Dice, en tu artículo, Cristina, mencionas crear una comisión internacional contra la impunidad, como en Guatemala. Sin embargo, sabiendo que esta iniciativa no saldrá del gobierno, ¿cómo podrían la sociedad civil y las ONG como nosotros comenzar a armar un plan juntos a representantes de la ONU para hacerle presión al gobierno? Sí, bueno, es súper importante decir primero que la CICIG ha sido súper polarizante en Guatemala. Venía avalada de la ONU con el propósito de ayudar a fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción y los grupos criminales. En el Triángulo Norte, creo que podemos todos aquí decir que el problema de corrupción es mucho más grande que en Panamá, especialmente porque los gobiernos tienen muchas conexiones a estos grupos armados y grupos criminales. Entonces, la CICIG venía con estos propósitos y la gente al principio lo veía como algo bueno para el país, pero rápidamente se volvió súper político. Dejaron de verla como un ente internacional y objetivo. Sus investigaciones se decía que tenían un sesgo ideológico y también había un problema de soberanía, que es que el comisionado Iván Velázquez era colombiano y entonces decían que hizo muchos enemigos en la derecha y hubo muchas controversias con CICIG en Guatemala y por eso cuando Jimmy Morales no renovó el mandato, creo que por lo menos yo vi eso como un acto corrupto de Jimmy, que probablemente sí lo fue, pero la percepción en Guatemala sobre CICIG sigue siendo muy polarizante y negativa. La gente como que no estaba feliz con el trabajo que estaba haciendo. Entonces creo que cuando incluí eso como una de las recomendaciones, era más como que ponerse a pensar en las lecciones aprendidas de CICIG y entidades similares en Centroamérica, que son importantes tomar en cuenta cuando estamos pensando en si podemos replicar algo así en Panamá o no. Y solo quisiera mencionar dos de esas lecciones aprendidas, y la primera es que creo que también aquí todos podemos decir que en Panamá y en todo Centroamérica es la avenida, bueno, la cinta costera, que en Panamá se necesita mucho apoyo, asistencia técnica y validación externa para hacer y llevar a cabo investigaciones de corrupción. Se necesita un aliado como la ONU o como la OEA, creo que eso es algo que todos podemos decir. Y lo segundo es que la sociedad civil juega un rol muy importante
en demandar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno. Y creo que si Panamá sigue mostrando que tiene ese interés de que las cosas cambien, tenemos más oportunidad de que la ONU o la OEA pueda ayudar a fortalecer la democracia en un modelo híbrido como lo fue CICIG. Bueno, estás aquí, ¿verdad? Sí, ¿me paré o algo? Sí, de pronto el audio se fue. Hablando de, estabas diciéndonos el tema de la sociedad civil. Y otra pregunta que me anotaban era, ¿qué mecanismos podemos implementar en la sociedad civil para empoderar al Ministerio Público y al órgano judicial para que le pierdan el temor de investigar y castigar a los políticos, a los funcionarios públicos y a los empresarios vinculados a la corrupción? Y cómo lograr que nuestro sistema educativo, además de sus planes de estudios, impartan cátedras de ética y carácter a los profesionales de todas las ramas. Esta es una pregunta bien amplia. Yo sé que tú eres una mujer muy joven, pero como eres nuestra invitada y además se siente como tan fresco que alguien tan joven tenga respuestas, pues, ¿qué piensas tú? Gracias, sí, cuando me mandaste esta pregunta me quedé como que okay, hay como 3 preguntas en una, así que la voy a abordar por partes. Okay. La primera parte es sobre los mecanismos de sociedad civil. Como mencioné, hay muchísima literatura en la ONU, en el Banco Mundial, en la Transparencia Internacional sobre lo que puede hacer la ciudadanía para mejorar la gestión pública de un país. Y algunas de estas recomendaciones son seguir las protestas, obviamente siempre no violentas, tener diálogos multipartidistas, o sea, no solo hablar con personas que piensan igual que tú, hablar con personas que estén por todas partes del espectro ideológico, hacer campañas en redes sociales y tener videos educacionales para que la gente siga creando conciencia sobre estos temas y sobre cómo la corrupción los afecta a ellos. Con lo del Ministerio Público y el órgano judicial, esto tiene un poquito que ver con lo de CICIG y es pensar cómo Panamá se puede aliar con algún organismo como la OEA, la ONU, pero también bilateralmente. Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia entrena a jueces en algunos países, hacen trainings, tienen acuerdos bilaterales en que mandan a expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos a entrenar a jueces en países. Son explorar ese tipo de alianzas bilaterales o multilaterales que se pueden hacer. La pregunta también habla sobre el sistema educativo. Yo creo que esto es un tema súper, súper importante porque no solo en Panamá, sino en toda la región, como sabemos, la educación ha sido súper afectada por el tema del coronavirus, así que creo que es un excelente momento como para tener ese momentum y pensar en cómo se puede reformar. También es una prioridad para el presidente electo de los Estados Unidos, Biden, todo lo que tiene que ver con educación y por ende USAID y todas estas agencias de desarrollo van a priorizar ese tipo de proyectos y siempre se puede ver qué tipo de oportunidades hay para hacer proyectos con ellos. Mira, el señor Jorge Matsufuri dice, ¿por qué dices que no hemos hecho un buen trabajo en datos abiertos en Panamá? Ejemplo, ¿cuál sí sería un buen ejemplo de porta de datos abierto que nos recomiendas? Y Carlos Guevara contesta, solo hay que leer la primera plana de la prensa de hoy para darse cuenta del atraso que tenemos en la entrega de datos elementales de interés público. Entonces, ¿qué nos dices tú al respecto? Bueno, no me parece que dije ¿qué fue lo que dijo? Que no han hecho un buen trabajo de datos abiertos en Panamá. Fue una de las recomendaciones que hice fue de seguir mejorando en este aspecto y que el Banco Mundial está haciendo muchísimo énfasis en esto cuando está tratando de ayudar a países en erradicar la corrupción. Entonces, voy a compartir con ustedes encontrar esto, un artículo, un estudio que publicó mi centro, que creo que les puede gustar mucho, especialmente a la persona que mandó la pregunta sobre cómo utilizar diferentes tecnologías para combatir la corrupción. Y me parece que es un tema súper interesante que yo misma quiero seguir investigando, pero definitivamente que no soy una experta. Así que esto sería un excelente momento si alguna otra persona quiere hablar sobre el tema. Bueno, entonces vamos a abrir
para que quien quiera participar y hablar del tema, Cristina nos está compartiendo un link a través del chat que cada uno puede mirar. Jorge, el que hizo la pregunta, te dice excelente, gracias, ya lo estoy bajando. Tenemos una pregunta de otra participante que dice, en medio de una sociedad donde los medios de comunicación son manejados políticamente y por los dueños de los mismos, ¿se puede difundir abiertamente la investigación de actos de corrupción? ¿Tú qué crees? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Estaba Sí. leyendo el chat. Ajá. En medio de una sociedad donde los medios de comunicación son manejados políticamente o por los dueños de los mismos, ¿cómo crees que se pueden difundir abiertamente las investigaciones de actos de corrupción en general? Esa es la pregunta del miembro de la escuela. Ah, sí. Bueno, yo puedo hablar sobre mi experiencia que cuando estaba haciendo investigación para escribir este artículo me sorprendió positivamente la cantidad de información que pude encontrar sobre estos casos de corrupción que estaban investigando y todos los problemas que estaba teniendo Panamá en este aspecto, con nombre, apellido, con cifras. Entonces puedo decir que yo pienso que por lo menos los medios de Panamá no están tan cerrados como en otros países, y si vemos los estudios que saca Freedom House o Reporters Without Borders, que Panamá siempre se encuentra, o sea, no es un país que dicen que tiene problemas con los medios de libertad de prensa. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Cristina. Marcela Tejera dice, aquí los tres poderes del Estado tienen una relación incestuosa. Es difícil que cambien mientras el sistema que tenemos para reelegirlos sea el mismo. Esto puede pasar en Zoom. No sé qué quería decir. Marcela, si Marcela quiere No, abrir su no, micrófono. me refería a lo del ruido en el momento en que entró, no, que estas cosas pueden suceder. Sí, el tema de la corrupción aquí en Panamá, lo que vemos todos los días es la impunidad, que absolutamente nadie de verdad está castigado, nadie. Entonces vemos que salimos en estas listas grises que hablan de nuestra reputación como país, pero y los mismos gobernantes después salen lamentándose que si la GAFI, que si la OCDE, pero no hacen lo que tienen que hacer correctamente para que no nos vean en el mundo entero como uno de los países más corruptos del mundo, que hasta nuestros vecinos, Costa Rica, que hace poco entró a ser miembro de la OCDE, y nosotros aquí, hasta nuestros vecinos nos dan palo. Entonces, ¿hasta cuándo? Y yo veo también en los medios, por ejemplo, yo sigo a Flor Mirachi y ella denuncia todos los días actos de corrupción que son verificables y concretos, y la gente la ataca cruelmente y la atacan denigrándola, ¿sabes? Porque ni siquiera puedes tener una opinión distinta, pero sin atacar a la persona, sin ser ofensivo. Entonces, yo de verdad que ahora mismo me siento muy frustrada en este país, pero por eso estoy aquí con ustedes, para ver cómo podemos cambiar las cosas de la escuela. Claro que sí, yo creo que estamos tratando, y esto es un ejemplo, esta oportunidad de conversar. Cristina tan generosamente ha accedido a compartirnos su experiencia, pero yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí de alguna manera quisiéramos erradicar la corrupción. Entonces yo quisiera abrir el micrófono para que la persona que se sienta cómoda de compartir su frustración con el tema de la corrupción o su deseo de cambiarlo o su propuesta o cómo piensa que podríamos cambiar este país, pues que levante la mano. Enrique Barrio está levantando la mano para que compartan en este conversatorio. Adelante, Enrique. Gracias. Y bueno, ante todo, Cristina, nuevamente encantado de verte. Tú sabes que te queremos y te estimamos mucho y te admiramos mucho. Y me gustó mucho tu artículo. El tema de la corrupción, yo, claro, yo estoy convencido que no en Panamá, a nivel mundial es probablemente el principal cáncer. El tema de la corrupción. O sea, como tú dijiste, no es un tema exclusivo de Panamá, está por todas partes.
pero digo yo, tampoco es un tema exclusivo del sector público político. Yo siento que siempre tendemos a, cuando hablamos de corrupción, a apuntar hacia lo público, hacia lo oficial, y la corrupción está lejos, es más, no es generada, en mi opinión, en el sector público político. Más bien se genera en el sector privado. Hay ese dicho famoso de que para bailar tango se necesitan dos. Yo recuerdo que cuando estábamos con el tema del pacto ético empresarial, hace algunas canas y libras atrás, traímos a un gurú a nivel mundial en el tema de ética empresarial y en el tema de transparencia, el doctor Philip Nichols, de la Universidad de Wharton School, de la Universidad de Pensilvania. Y cuando yo así casualmente mencioné esa frase, él me dijo, no, 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 Enrique, estás equivocado. Para bailar tango se necesitan tres. O sea, si fuera un tango, por ejemplo, están los dos bailarines, uno es el funcionario público, el otro es el del sector privado, que ofrece el bribe o lo pide, y el tercero es el que toca el bandoneón. Ese somos todos nosotros, que ante un acto de corrupción evidente, miramos hacia otro lado o hacemos algo al respecto. Y ahí está la parte que tú hablabas de que hay que protestar, hay que involucrarse. Entonces, allí, Presidenta, es donde yo digo, la Escuela de Ciudadanía, como para mí es un tema integral, que requiere de una lucha frontal integral, porque el flagelo de la corrupción está por todos lados y nos está acabando, está destruyendo la fibra moral del país. ¿Cómo pienso yo que la Escuela de Ciudadanía puede seguir en una forma muy efectiva y obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero poco a poco es, y esto lo hemos hablado aquí, en fomentar, en promover nuevo liderazgo, pero liderazgo basado en valores, orientado en principios y desde abajo hacia arriba y a nivel nacional, lo que hemos hablado del programa Tequivernus de México, de Grupo Salinas, y que se torne una acción transformadora en el tiempo. De la noche a la mañana jamás vamos a acabar con la corrupción. Antes nos acaba la corrupción a nosotros. Ese era mi comentario. Gracias. Lo otro, perdón, y para complementar, Cristina muy atinadamente habla en su artículo de la necesidad de un nuevo contrato social como una forma de ir avanzando en este camino, pues, hacia una mejor sociedad. El presidente Cortizo va a anunciar el próximo jueves 26 de este mes, va a anunciar un pacto del Bicentenario cerrando brechas. Yo formo parte del comité consultivo de ese pacto. Ese ejercicio lo va a liderar, eso no se ha dicho mucho públicamente, pero se anunciará Paulina Franceschi, que es una persona a quien yo le tengo un altísimo respeto. Y hay personas de todos los sectores allí. Entonces, ¿qué mejor ocasión que el Bicentenario de la República para meterse de lleno en estos temas? Lo digo también como un comentario a Cristina para ver qué reacción tiene cuando ella habla del contrato social. De pronto por ahí puede ir la cosa, ¿no? Tomarnos muy en serio como panameños, todos los sectores, este pacto del Bicentenario, cerrando brechas y para ver no solamente el tema de la corrupción, sino todos los temas de institucionalidad, de educación, de salud, etcétera. Gracias, Presidenta. Gracias a ti, Enrique. Cristina, ¿qué nos cuentas? Me parece súper eso, tío Enrique, en verdad no sabía que eso iba a salir y me interesaría leerlo para ver si tiene algo en común con lo que yo escribí, porque eso sería súper bueno. No sé si el pacto es sobre temas de corrupción, si es sobre temas económicos, pero me encantaría leerlo y ojalá sea el primer paso hacia lo que yo decía que era un nuevo pacto social en que haya confianza en el gobierno. Y sin duda ese es un tema que vamos a tratar y creo que es nuestra próxima reunión de Escuela de Ciudadanía. Aquí tenemos a Eduardo Quiroz y a Carlos Guevara Mann, a quienes me gustaría comprometer desde ya para que pudiéramos hablar sobre esa constituyente que tanto habla mucha gente y que nosotros en la Escuela de Ciudadanía hace algunos años estuvimos discutiendo con Betito, pero que ha quedado un poco en el aire, ¿no? Nos había dicho desde Varela cuando entraba que iba a llamar a una constituyente y estamos esperando a esa constituyente y no llega. Pero Juan Diego Correa nos pidió la palabra, así que antes de darle seguimiento a este tema del nuevo pacto social, Juan Diego, adelante. Buenas noches a todos, Cristina, mucho gusto.
Juan Diego. Leí tu artículo, me gustó mucho, y la pregunta que yo te tenía tiene que ver con lo que estaba hablando la presidenta, que es sobre el año pasado, entre octubre y diciembre, habían muchas protestas alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, aquí en Panamá, y se intensificó bastante, y tú lo mencionas en el artículo, y eran propuestas más que todo en contra del sistema, en contra de la desigualdad, de la corrupción, y protestas que buscaban más que todo, como tú mencionas, un nuevo contrato, una constituyente, y yo en lo personal, yo creo que si esas protestas hubieran seguido y no hubiera llegado la pandemia, llegaban a los cambios que tanto queríamos en muchos países como es nuestro, pero llegó la pandemia. Entonces yo te pregunto si tú crees que se perdió ese momentum. No sé qué crees que podríamos hacer con esto. En verdad no creo que se perdió el momentum. Creo que la gente en Panamá siempre está pensando y hablando de corrupción y escribiendo artículos en el periódico, y creo que es un tema que en verdad venimos ya desde hace tiempo hablando de eso, especialmente ahora que hay un nuevo presidente en Estados Unidos y hay oportunidad de tener más inversión de Estados Unidos en el país, que creo que es algo que también es súper importante para el país en estos momentos. Creo que, o sea, sí han tenido que suspender un poco las protestas, pero, por ejemplo, y no estoy diciendo que esto es algo bueno, en Estados Unidos han habido más protestas que nunca este año, con todo y eso que tienen demasiados casos y muertes por el coronavirus. Entonces creo que hay que encontrar una manera de que las personas sigan demandando un cambio, y ojalá la situación del coronavirus esté un poco más bajo control, porque ahorita creo que estamos lejos de tenerlo bajo control. El señor Jorge Machufuyi quiere pedir la palabra para una pregunta o un comentario. Señor Jorge, adelante. Sí, gracias. Yo quería comentar referente al concepto que mencionaste muy atinadamente, Cristina, sobre lo del concepto de gobierno abierto. Yo aquí una de las cosas, yo creo que es un poco de docencia con el panameño para comenzar a exigir más rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas es lo que hace difícil que la gente robe más, porque si nosotros podemos como panameños preguntarles a los políticos, cada vez digamos un representante, un alcalde pone unas banderitas, yo quiero saber cuánto costó eso. O sea, cuando tú puedes pedir costo, o sea, cuando le podemos decir al gobierno, dinos cuánto te costó esto, haya un portal donde sea obligación del gobierno dar rendición de cuentas, entonces ahí las cosas van a estar bien. Yo en lo personal admiro a la gente que persigue la corrupción, pero siento que esa es una batalla perdida. ¿Por qué es una batalla perdida? Porque los políticos tienen la plata, tienen los abogados, o sea, tienen todo, es como la paila agarrada del mango, en donde tú tratas de agarrar ahí te vas a quemar. Entonces, por eso siento que el portal abierto que Cristina está mencionando, yo fui director de sistemas del municipio de Panamá y se contactaron la gente del BIT casualmente para apoyar eso, y eso es lo que tenemos que comenzar a promover. Datos abiertos quiere decir que los institutos o los ministerios tienen que poner en el sitio web la información, inclusive el Panamá Compras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Panamá? Los mismos funcionarios dicen, no, tú no puedes estar agarrando los datos del portal del ministerio porque eso es ilegal. O sea, ellos creen que la data es de ellos, y lo que no entienden ni el panameño ni los políticos es que la data es de nosotros. Así que un programador puede hacer un programa y agarrar la información de Panamá Compras y ponerla en un formato que sea más, que uno pueda hacer búsquedas, que uno pueda hacer relaciones, así como lo de las planillas. ¿Se acuerdan que comenzamos a descubrir que un pocotón de gente estaba recibiendo planilla en la asamblea y estaba recibiendo tanta plata y se le podía hacer la suma de todos los cheques que recibieron? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que reforzar, comenzar a explicar a la gente que los datos que maneja el gobierno son de todos, no es algo, una propiedad privada. Otra cosa que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, son noticias que lamentablemente nadie presta atención, eso creo que fue en el 2018, no sé qué fecha, ellos agarran y cerraron
los comunicados o el manejo de documentos que ellos tenían, que antes era abierto, y lo cerraron. No sé la parte técnica que exactamente hicieron, pero en la medida que ustedes están viendo en la asamblea que la comisión de presupuestos se reúne a puertas cerradas, eso es casualmente lo que les permite a ellos hacer la corrupción y trabajar de forma holgada, ¿sí? Por eso yo siento que hay gente que sí trata de decir, bueno, vamos a meterlos presos, pero miren el proceso, ya hemos visto ese proceso judicial, lamentablemente los jueces se compran, no digo que no lo hagamos, pero yo digo que donde está la fortaleza nuestra es en exigir que haya transparencia. Cuando hay transparencia, por ejemplo, el representante con la Junta de Desarrollo Local, los representantes en Panamá ahora mismo no quieren implementar las juntas de desarrollo local. ¿Por qué? Porque entonces ahora los gastos que ellos harían en los corregimientos tendrían que ser aprobados por las personas de la Junta de Desarrollo Local. Entonces ahí nos damos cuenta dónde pegamos duro, o sea, donde ellos no quieren hacer las cosas, quiere decir obviamente que ahí es donde tenemos que insistir. Gracias, Jorge. El señor Jorge dijo algo que me llamó la atención, Cristina, y dijo, comenzando, que esto es una batalla perdida. Tú, como joven, ¿qué piensas de esa aseveración tan terrible? Que lo entiendo perfectamente, pero quiero saber, tú como joven, ¿qué piensas de esto? Sí, me refería a los juicios de corrupción. ¿Me explico? O sea, claro, sí, pero exacto, por eso, pero el tema de la corrupción como tal, mucha gente dice es que no se puede hacer nada, ya estamos totalmente absorbidos por la corrupción. Entonces, en los juicios, como dice el señor Jorge, pero y en todo, ¿cómo lo miras tú desde tu experiencia como investigadora y desde tu experiencia como joven que quiere cambiar el país y el mundo? Porque tú eres una ciudadana del mundo. Bueno, creo que van a pensar que soy un poco ingenua, pero yo sí 100% creo que puede haber un cambio. Creo que especialmente la juventud en Panamá, hay personas con tanto talento que están haciendo tantas iniciativas en redes sociales y cosas que están haciendo para crear conciencia, y yo sí creo que va a haber un cambio. Como dijo Enrique, no creo que va a pasar de la noche a la mañana, pero creo que hay que seguir teniendo estas conversaciones y, como dije, tratar de involucrar a más personas que tal vez piensan diferente a uno, porque la polarización es algo que también se mete en esta batalla y la hace más difícil. Y Jorge, solo quería decirte que el reporte que mandé en el chat sobre las tecnologías para la corrupción dice que los portales nacionales que registren datos abiertos tienen que tener 4 características que tienen que ser legibles, comparables, de libre acceso y descargables. Entonces, si no estás cumpliendo con esas 4 características, entonces no podemos decir que son datos abiertos. Entonces, sí. Muchas gracias, Cristina. Marcela dice que es el sistema el que facilita que sea así, que hay que cambiar el sistema y seguir educando para que los ciudadanos pongamos presión para cambiar este sistema. ¿Qué piensas que podemos hacer para cambiar el sistema? Porque el sistema es todo. Voy a compartir otra cosa que la OCDE tiene un currículum sobre corrupción, porque sé que esta fue una de las preguntas que te habían mandado desde antes, que cómo podemos comenzar a enseñar a estudiantes y jóvenes a lo malo que es la corrupción y tener integridad. Entonces tienen todo un currículum sobre esto, y creo que sería interesante que el Ministerio de Educación de Panamá se interese en aprender sobre estos temas, pero sé que eso puede ser un poco difícil que pase, pero ahí está toda la literatura y los módulos y qué temas se abarcan, y me llamó mucho la atención y lo quería compartir. Gracias, Cristina. Hay también un manual para combatir la corrupción de Transparencia Internacional, que también es bien interesante. Yo no sé si ellos lo tienen en línea, pero yo tengo el manual, que también sería buenísimo que la escuela pudiera subir esa información a las redes. Aquí está la señora secretaria de la escuela, que espero que esté tomando nota, igual que Juan Diego, de todos esos links para que lo podamos compartir con la escuela.
Félix Armando Quiroz Tejera dice, Juan Diego, que sí, que lo está notando. Dice, se puede y se debe luchar, pero la corrupción existe desde tiempos bíblicos y no se ha podido erradicar. Hay que enfocar la lucha en que se castigue. Félix Armando, si pudieras abrir tu micrófono y hacer tu comentario, por favor, ampliarlo, te agradezco infinitamente. Félix Armando. Tienes el micrófono apagado. Hay problemas técnicos con Félix Armando, que tiene el micrófono apagado. No lo podemos prender. Juan Diego, ya. Sí, ahora sí. Ya que estaba tratándolo de encender, entonces no hay. Sí, la corrupción es un problema viejo y que va a existir. Definitivamente hay que combatirlo frontalmente. Yo digo, nos debemos enfocar más que todo en que los actos de corrupción se castiguen, porque erradicarla podemos tratar de limitarla, porque la corrupción es algo natural en el ser humano. El problema es que si la gente sigue haciendo las cosas y no les pasa nada, se va empeorando y se va empeorando y se va empeorando y al final lo que necesitamos es que caiga un poco de gente presa por haber hecho actos de corrupción. Así es, Lina dice que está totalmente de acuerdo contigo, Félix Armando, que la impunidad es el problema. Marcela te dice, Cristina, que va a necesitar tu email para contactarte para que conozcas un programa que lleva adelante hace años. Ya yo vi que tú le contestaste, pero hablemos un poco de la impunidad. ¿Qué creen ustedes, qué crees tú, Cristina, que podemos hacer para erradicar la impunidad? En Panamá salen los casos. Tú pudiste abrir y abiertamente hacer una denuncia con nombres y apellidos. ¿Por qué crees que no pasa nada? Sí, yo creo que el sistema judicial está muy, muy mal. Tiene demasiados problemas, está totalmente politizado, pero creo que esta pregunta está un poquito out of my scope, un poquito fuera de mi área de expertise, así que si alguien más se anima a hablar sobre los problemas del sistema judicial, creo que seguro saben más que yo sobre eso. Bueno, abramos el tema porque definitivamente el tema es corrupción, pero como dice bien Félix Armando, es un tema desde los inicios de la humanidad. ¿Cómo hacer que se castiguen los delitos de corrupción? No sé si alguno de los abogados que nos acompaña hoy nos puede ilustrar. Carlos o Eduardo, les agradecería infinitamente que nos guiaran de cómo hacer una lucha ciudadana para quitar del todo este flagelo que es la impunidad. Yo no soy abogado, así que conteste Eduardo. Eduardo Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué se hizo, Eduardo? Apareció. Ahí está su cámara. Carlos, qué forma más fácil de darle vuelta a tu respuesta. Yo te sigo. Tú empiezas. Bueno, yo creo que Cristina dijo muy bien, lo dijo muy bien cuando señaló que el sistema judicial está totalmente politizado. Yo agregaría que está completamente penetrado por la corrupción también. Y a mi juicio, la única manera de resolver eso es con un revolcón. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo mucho y siempre converso con él. José Salvador Muñoz hablaba del necesario revolcón, y cuando él habló del revolcón se trajo la figura o la idea o la imagen de Colombia, donde había también un candidato muy famoso que proponía un revolcón. Sin ese revolcón no va a haber un cambio. Hay que resolver ese problema, me parece a mí que de raíz. Yo siempre he dicho, lo he escrito 1000 veces, lo he señalado en múltiples ocasiones. No es el tema que nos convoca hoy, así que no quisiera explayarme demasiado en ese sentido, pero yo considero que la única forma democrática de conseguir ese cambio es con una constituyente. Una vez más, Presidenta, ese no es el tema que nos convoca hoy, hemos hablado de eso anteriormente y seguramente seguiremos hablando de eso, pero yo no veo cómo se va a poder renovar y reformar un sistema judicial con las herramientas, las estructuras,
los parámetros, los criterios, la institucionalidad existente, que es una institución, lo que en la ciencia política llamamos una institucionalidad informal, caracterizada precisamente por la corrupción y por el clientelismo. Eso hay que cambiarlo. Y una vez más, la única manera democrática, como veo yo, que se puede cambiar es a través de una constituyente. Hay otras maneras de cambiarlo, pero no son maneras democráticas. Y yo me he caracterizado siempre por defender el sistema democrático. No creo, como lo hemos dicho varias veces en las reuniones de la Escuela de Ciudadanía, no creo en mesías, no creo en salvadores, no creo en soluciones militares, mucho menos. Creo en soluciones democráticas. Y es la única manera, como yo veo, que se pueda resolver este asunto. Ahora sí le paso la pelota al abogado Quirós, que además es director de medios. Así que nos ilustre él desde su perspectiva de jurista. Bueno, gracias. Yo estaba aquí como oyente, audiencia. Ha sido muy interesante y muy refrescante la presentación de Cristina Guevara. Felicito su artículo, muy bien logrado. Además, Atlantic Council es un portal relevante, así que tiene una audiencia muy interesante. Felicito mucho tu artículo y la presentación. La verdad es que evidentemente el tema de la administración de justicia es complejo. El planteamiento que se hacía de ver a alguien preso es como lo básico, ¿no? Me gustó porque lo resume en el resultado, pero la transformación profunda de un sistema que por años ha estado construido sobre la corrupción es mucho más compleja que eso, es muchísimo más compleja que eso. Puede caer mañana a un pez gordo que, digamos, es un esquema con el cual se combate la corrupción, ¿no? Decir, ok, bueno, pongamos una red lo suficientemente buena para pescar al pez gordo y si se escapan los chiquitos se escapan, pero mandamos un mensaje. Eso yo creo que podría darse y tal vez podría tener ningún significado si no se hace una transformación profunda de las instituciones. Y esa transformación no la van a hacer las instituciones, o por lo menos los componentes actuales de la institucionalidad. Ponernos de acuerdo en cuál es la transformación que queremos es complejo. Yo no lo veo tan fácil como la convocatoria solo a una constituyente. La constituyente del 46 no es el tema de Carlos, pero lo planteaste muy bien para otro día, ¿no? La constitución del 46, que se dice es la más democrática de las que hemos tenido, partió de un proyecto que se trabajó previamente y que fue una muy buena plataforma de trabajo. Yo no veo que tengamos esa plataforma de common ground mínimo, o sea, de consensos mínimos para meternos en un proyecto constitucional. Ojalá lo pudiésemos hacer, ese ponernos de acuerdo de cuál sería la transformación en la administración de justicia para poder hacer el cambio constitucional de fondo. Me encantó el tema que planteó Cristina Guevara sobre el tema de la polarización en nuestra sociedad. Ojalá en otra ocasión le pudiésemos prestar atención a eso, porque yo he venido recurrentemente señalando que ese es uno de los ingredientes venenosos que puede hacer que nuestras sociedades terminen llegando a una explosión social cuando no es nuestra tradición, no es la tradición panameña, pero podemos terminar imitando lo que vemos en otros lados y rompiendo lo que sí es nuestra tradición, que es la capacidad de dialogar y de ser tolerantes. Metí como un sancocho tal vez, pero un sancocho que tiene mucho sentido, Eduardo, y te agradecemos igual que a Carlos, porque respetamos mucho el punto de vista de ambos por su experiencia. Y la verdad es que esto es una escuela y estamos hoy en un conversatorio convocado por el artículo de Cristina que ha traído a 30 personas a esta reunión. Y bueno, dice Roberto, siento que si seguimos empoderando a las comunidades, como bien lo dijo Jorge, a través de las juntas de desarrollo, nuestras comunidades aprenden a ver cómo se da seguimiento a cada proyecto. Nada hay perdido. Podemos seguir incluyendo a cada persona y desde cada uno de nuestros sectores. Dice Marcela, estoy de acuerdo con el doctor Carlos. Juan dice, es así. Constituyente, dice Marcela Tejera.
Y el señor Jorge dice que tiene una pregunta para Cristina, así que señor Jorge, adelante. Sí, antes de la pregunta también quería ir por la línea esta que preguntaron de la parte judicial. La parte judicial, hay una ley que dice lo de la calumnia e injuria, y se agarran muchos políticos cuando la gente comienza a denunciarlos: me estás calumniando, me estás injuriando, y obviamente eso pone a la sociedad civil en la situación de aportar las pruebas, pero es como un secreto a voces. No sé si me explico. Ustedes saben, este presidente es un corrupto, pero ¿cómo lo pruebes? Pero tú sabes que es verdad, pero no lo puedes probar. Entonces, lo que yo propongo para esa parte legal, que obviamente el sistema, cuando un político dice, no, es que la corte me absolvió, o sea, en jerga popular, ¿qué tú interpretas cuando un político, un diputado dice, no, es que la corte me absolvió? ¿Se acuerdan con el caso de Santiago, creo, el alcalde que metieron preso por de narcotráfico y tenían estos carros y todas estas cosas y absolvieron a todo el mundo? Creo que no salió nadie encarcelado o culpado, simplemente a pesar de que habían los videos, a pesar de que habían las pruebas. Así que lo que habría que hacer es decir, hey, hay un compromiso nacional. Si tú eres político, realmente no deberías tener derecho a la calumnia y injuria, o sea, no deberías tener derecho a demandar a alguien. Susténtalo, rinde cuentas y explica que no eres un ladrón, punto. O sea, no sé si me explico. O sea, si alguien se va a meter a político, no debería exigir los mismos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, que alguien nos haga calumnia e injuria, que es muy diferente. Uno que no está en la política, que alguien venga a hablar mentiras de él, pero en la política no debería haber ese blindaje. Ahora, la pregunta que te quería hacer, Cristina, es la siguiente. Hablando de corrupción en Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado un caso muy interesante en las elecciones de Trump versus Biden, ¿sí? El New York Post hizo un artículo muy interesante, un artículo periodístico en donde informó que habían agarrado la computadora del hijo de Biden, ¿sí? Con información que obviamente lo incriminaba en la consecución de dinero por influencia, o sea, por él ser el hijo del vicepresidente. Twitter lo baneó. O sea, estamos hablando de que es el New York Post, es un medio de comunicación respetable, es una investigación periodística, y dentro de las redes sociales, antes del 3 de noviembre de las elecciones, Twitter lo banea. Y eso es como uno de los ejemplos que se han dado, en donde básicamente los medios de comunicación social, de redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, sobre todo cuando alguien adversa, bueno, esto ya no va con corrupción, pero cuando adversa a la Organización Mundial de Salud o doctores, también lo censura y lo está baneando. Pero regresemos a lo que nos corresponde el tema de hoy de la corrupción. El New York Post hace, y lo pueden buscar en el sitio de ellos, un artículo sobre el hijo de John Biden con la computadora que llevó aparentemente a un centro de reparación, nunca la fue a recuperar, y eso lo tiene el FBI. O sea que el FBI sí tiene una investigación por tráfico de influencias contra el hijo del supuesto candidato presidencial, porque las elecciones no se deciden hasta el 14 de diciembre. Así que, Cristina, lo que quería hacer era que por favor nos comentes, eso se llama interferencia electoral y al mismo también encubrimiento de corrupción. ¿Cómo lo podrías interpretar, por favor, Cristina? Bueno, yo francamente, en mi opinión, el New York Post no es una fuente que yo consideraría confiable. Eso es lo primero que diría. No estamos hablando del New York Times ni el Washington Post. Entonces, el New York Post es un tabloide. Entonces, no quiere decir que no haya investigaciones hacia el hijo de Joe Biden. Las hay, probablemente. Sí es cierto que estuvo involucrado en algunas cosas un poco cuestionables, pero de vuelta, en mi opinión, no es comparable a lo que han hecho los Trump.
entre ellos toda esa familia me parece que han sido 1000 veces peor un cáncer comparado a lo que hizo el hijo de Biden. Eso es lo primero que diría. Y lo segundo que diría es que en Estados Unidos el problema de polarización es muy, muy grande, y las redes sociales lo único que han hecho es acelerar eso. O sea, ¿cómo puede ser que Trump tuitea algo que es falso y lo ven millones de personas y le dan like y le dan share, y millones de otras personas le dan like y le dan share? Y todas estas compañías, Facebook, Twitter, YouTube, todas están en el Congreso todos los días tratando de mantenerse vivos porque los quieren cerrar a todos. Entonces, una de las estrategias que han tenido que comenzar a hacer ahora es denunciar posts en Facebook o tweets en Twitter de algo que si no es verificado, tienen que comenzar a quitarlos. Por ejemplo, cuando Trump dijo, I hereby declare I won the state of Michigan, que es totalmente falso, Twitter está ahora obligado por ciertas reglas que el Congreso de Estados Unidos le ha hecho seguir, que tiene que decir claramente esta información no ha sido verificada. Y si eso es bueno, si eso es malo, depende si uno piensa que el gobierno debe regular este tipo de cosas o no, pero es una conversación súper interesante, y como vivo en Washington DC, vivo eso todos los días, lo de la polarización, lo de las redes, y cómo Facebook, Twitter y todas estas compañías han tenido que defenderse porque si no las van a cerrar a todas. Muchas gracias, Cristina. Continuamos entonces. Pido la palabra a Caterina y Enrique, pero antes quiero leer el comentario de Eduardo sobre lo que estábamos hablando antes, que decía que en Panamá existe esa limitación para denunciar por calumnia e injuria para los funcionarios con mando y jurisdicción, no para exfuncionarios. Entonces, dicho eso, Caterina, Beatriz, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo primero que nada quería felicitar a Cristina, y como mencionó Cristina, hay esperanza, y de verdad que eso es algo que nunca debemos perder. Cuando hablamos de políticos, yo empecé mi servicio público en realidad hace un año atrás, y cuando empecé esto yo decía, yo no soy política, y Irma creo que me corrigió y me dijo, Caterina, todos somos políticos, y efectivamente así es. Y yo creo que como políticos que somos todos los ciudadanos, tenemos, y de verdad que por eso me gusta mucho participar y ser parte de la Escuela de Ciudadanía, porque nos toca aprender, porque todos tenemos tantos deberes como derechos, pero también deberes. Y lo que yo he visto en este corto tiempo que he estado como suplente representante es que muchas veces, y también eso me gustó del artículo de Cristina, que no solamente es quejarse, sino también dar ideas, dar opciones, porque si nos quedamos solamente en la crítica, muchas veces el que está del otro lado tampoco tiene todas las respuestas. Y sí es importante pues aportar también de forma positiva. Y bueno, era lo que les quería decir. Y en cuanto también al tema de ver a los políticos presos, me salgo un poquito de acá, pero hace poco yo tuve un tema en la empresa privada de un robo, y me impresionó el sistema penal en Panamá, y me trasladé a los casos que hemos visto de otros gobiernos o del gobierno actual, que he visto que sí es tan difícil que una persona que ha robado, y hay pruebas que ha robado, es tan difícil seguir un caso y que realmente se haga justicia. Entonces, ¿qué tanto más difícil va a ser una persona que se ha apropiado de bienes públicos descaradamente? Entonces, creo que es algo del mismo sistema que hay que mejorarlo para que en realidad haya justicia igual para todos, porque definitivamente no la hay. Y Muchas eso pues gracias, trae otros problemas, ¿no? Así es, disculpa, te interrumpí. Sigue con tu pregunta. Sí, no, era eso pues lo que les quería decir, y nada, era mi aporte. Muchas gracias. Caterina, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y la verdad es que sí, todos somos personas políticas y nos toca la responsabilidad de involucrarnos. Tiene la palabra Enrique Dobarrio. Gracias, presidenta. Yo también soy abogado, y a mucha honra.
Lástima que Carlos no sea abogado, porque si Carlos fuera abogado, lo nombramos de procurador y se acaba el problema de impunidad en este país. Así que, Carlos, yo creo que si vas a la universidad en 3 años, hoy día se saca un título en Derecho de 3 años, y ahí ponemos a Carlos de procurador. Pero miren, yo sé que el tema no es constituyente y entiendo que vamos a hacer un tema sobre lo de la constituyente, pero ya que se tocó, yo no quería dejar de decir que, por supuesto que tenemos en Panamá un problema de institucionalidad. Pero dos cosas. Uno, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, la enfermedad no está en la sábana. O sea, no es que la mejor constituyente del mundo nos va a resolver, la constitución, perdón, del mundo nos va a resolver todos los problemas. Y segundo, que yo insisto en que más bien es un tema de educación. Aquí hay un problema de cultura, de falta de cultura de integridad, de cultura de legalidad. Aquí seguimos escogiendo a los peores. Aquí persiste la cultura de juega vivo. No hay constitución del mundo que va a ayudarnos a superar ese tema, esos problemas. Yo creo que, nuevamente, como Escuela de Ciudadanía, promover nuevos liderazgos y además, digo que en el caso de Chile, por ejemplo, yo no estoy tan seguro si ellos van por buen camino, Cristina. O sea, hay que ver qué va a pasar en esa elección de los constituyentes. En el caso de Panamá, si nos vamos al artículo 314 de la Constitución, hoy día se hace una convocatoria a una constituyente y no hay forma, Carlos, no hay forma de evitar que por lo menos la mayoría de esos 60 constituyentes de que habla la Constitución no van a ser personas que van a tener el mismo perfil de las Zulais y los Bolotas de este país. Entonces, ese sería el peor escenario. O sea, yo soy un apasionado por el tema de que sí, un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, una refundación, todo lo que tú quieras, pero no podemos cometer el error de irnos por el camino de tener algo peor que lo que tenemos. Máxime, cuando ya lo dije, o sea, no es que la solución va a estar, toda la solución va a estar por ahí. Hay que ir con mucho cuidado, hacer los cambios puntuales que hay que hacer, sobre todo para fortalecer la institucionalidad, para fortalecerla. Pero bueno, yo pudiera extenderme incluso a hablarles un poco de lo que realmente sucedió el año pasado cuando estábamos con el tema de las propuestas, lo que realmente se logró y mucha gente ni se enteró, pero como no es el tema, lo dejo allí. Y cuando toquemos el tema de la Constitución, lo abordo en mayor detalle. Bueno, sin duda alguna este tema nos interesa a la mayoría de los que estamos aquí, o a muchos, y yo sí creo que la invitación para dentro de 15 días, todavía no tenemos definido cómo va a ser ni quiénes van a ser los panelistas invitados, pero sí es bien importante que podamos conversar sobre lo que es una constitución, porque a veces no tenemos muy claro qué es una constitución y hablamos de la constituyente. Y si entendemos lo que es la Carta Magna y si entendemos que es la voz de todos nosotros la que va a hacer que este país funcione como queremos que funcione, pues vamos a entender la importancia de una constituyente para poder hacer una nueva constitución, porque esta definitivamente no funciona, está toda emparchada. Pero tenemos a Cristina y Carlos de Baramán, su papá, tiene una pregunta para ella. Yo no sé si Carlos quiere hacer un comentario previo, pero dice, quisiera preguntarle a Cristina qué otros temas y qué otros países les da seguimiento y cómo los ve en comparación con Panamá. Carlos, ¿tú quieres agregar algo? Quisiera contestarle a Enrique, pero me voy a contener. Ya yo le he contestado en privado en numerosas ocasiones. Escribí un artículo en el periódico que compartí con él al respecto precisamente de una fórmula que propiciaría una mejor elección de constituyentes. Pero como digo, ese no es el tema. Aquí lo que nos convoca hoy es el artículo de Cristina y yo no quisiera distraer la atención de eso, aunque este otro asunto es sumamente fundamental. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que la fiebre no está en la sábana. Es un criterio requete probado de la ciencia política, que las normas y las instituciones, incluyendo el marco constitucional y por supuesto el marco electoral, condicionan los desenlaces políticos y condicionan las actuaciones de los actores políticos. Entonces, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Decía Montesquieu que en el inicio de los estados, en los inicios de las repúblicas, las personas moldeaban, los hombres moldeaban las instituciones, y que en lo que se desarrollaba la república eran las instituciones las que moldeaban a los hombres. Entonces yo creo que es un asunto
que definitivamente ameritan una conversación un poco más detallada, pero no quisiera, verdaderamente no quisiera distraer la atención en la reuniones con Cristina y con su artículo. A mí sí me interesaría muchísimo que ella pudiese compartir los otros países y los otros temas a los que les da seguimiento y cómo ve a estos otros países en comparación con Panamá, porque me parece que dijo algo muy importante y es, bueno, cuando sitúa a Panamá en comparación con otros países en términos de corrupción y en otros sentidos también. Me parece que sería interesante para todos poder escuchar un poquito sobre esto. Cristina. Bueno, gracias. Bueno, cuando a mí me contrataron en Atlantic Council era solo para trabajar con el portafolio de Venezuela. Era donde más necesitaban ayuda porque habían recibido bastantes fondos para implementar proyectos en Venezuela que ayudaran a acelerar una solución pacífica a la crisis. Y gran parte de eso es lo de polarización, y estamos trabajando en traer a diferentes espacios de diálogo que ahora son virtuales a personas que trabajaban en el gobierno de Chávez, a personas que estaban con el régimen de Maduro y que ya no están, y a personas de la oposición. Entonces, por eso creo que los diálogos son muy buenos para los temas de despolarización, y es algo que también hacemos en el centro para el portafolio de Brasil, donde también hay un problema súper grande de polarización. Pero mis dos portafolios en los que estoy trabajando ahora, como dije, es el de Venezuela, que ahorita se viene la coyuntura en diciembre, el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias, no se sabe cuál va a ser el futuro del gobierno interino, no se sabe si Juan Guaidó va a seguir siendo el presidente interino, aunque ya muchos países como Canadá, como Europa, han dicho que no van a reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela, pero es algo que todos los días cambia la situación, y eso es la mitad de mi tiempo, y la otra mitad de mi tiempo es todo lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus. Como dije, tenemos un proyecto con el BID sobre escenarios en el que diseñamos 3 escenarios diferentes para 2025 que tiene mucho que ver con cómo los gobiernos están respondiendo a la crisis en áreas como economía o también como el contrato social. Además del BID, tenemos un proyecto súper grande con una compañía farmacéutica americana que nos dieron fondos para que organizáramos eventos privados y conversaciones privadas con diferentes líderes de la región, hablar de temas como acceso para la vacuna, cómo se va a distribuir una vacuna eventualmente. Y el otro proyecto que veo es un boletín semanal, un newsletter, que es lo que te estaba contando Irma, así que si les interesa que los suscriba para el newsletter, me pueden dejar su correo en el chat y me aseguro que les llegue. Es una vez a la semana, sale los jueves, y es un resumen de la situación de coronavirus en la región, desde medidas económicas hasta noticias de diferentes cuarentenas en la región. Te dice siempre el número de casos en la región, y si quieren dejarme su email en el chat, me puedo asegurar de que les llegue. Muchas gracias, Cristina. Chichi, Carlos Reynolds tiene una pregunta para ti. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Cristina, qué gusto de verte. Me ha encantado tu charla. Yo sé que este tema es, como hemos escuchado, es bastante controversial, ¿no? Hay ejemplos positivos, como en Singapur, que se pudo salir un poco de la corrupción. Pero mi pregunta, Cristina, va a ser directamente a ti. Cuando tú estabas escribiendo este artículo o comenzaste a escribir el artículo, ¿alguna vez pensaste en los enemigos que te puedes ganar? ¿Pasó eso sobre tu mente? Esa es mi pregunta, si pensaste eso en algún momento, porque lo que has hecho es muy valiente, es un artículo muy valiente, y quería saber si pensaste en eso. Gracias. Gracias a ti, Chichi, qué gusto verte también. La verdad es que es algo que jamás he querido tener enemigos, por decirlo así, pero no me parece que lo que escribí fue polémico, no me parece que lo que escribí fue algo que la gente no supiera, y como dije, toda la información que encontré ya estaba en los periódicos, ya eran noticias que se sabían, y lo que hice fue tratar de venderlo más como una oportunidad para que Panamá finalmente tomara en cuenta
que el mundo los está mirando, que Estados Unidos los está mirando, que el nuevo gobierno de Biden los está mirando, podemos invertir ahí, de qué nos va a servir la relación bilateral con Panamá. Entonces, me ayudó mucho que en el lugar donde yo trabajo me obligan a tener, no me obligan, pero me dicen, pon alguna recomendación, pon algo positivo, como que qué bueno puede salir de esto. Y creo que de ahora en adelante como que así quiero que sea el formato de todo lo que publique y nunca quiero poner algo que sea solamente una crítica sin ser como constructiva. Cristina, tenemos bastantes comentarios en el chat. Quería saber si alguno tenía una pregunta directa a Cristina. Antes de leer los comentarios que tenemos en el chat, si alguno ha levantado la mano y yo no lo he visto, por favor discúlpeme. No sé si es el caso. La verdad es que estamos muy contentos de tener este conversatorio. Juan Diego decía, la pregunta es cómo cambiamos ambas cosas. Estaba hablando del tema de la educación y estamos hablando del tema de la constituyente. Y no quisiera que nos fuéramos por ahí, porque quisiera que pudiéramos dejar estas interrogantes para la próxima reunión. Y hay puntos encontrados. Y eso es lo más interesante de un diálogo a donde nos podemos involucrar para crecer como sociedad. Cuando no queremos imponerle al otro nuestra idea. Entonces decía Jorge, docencia, decía Félix Armando, la educación es fundamental, hay que cambiar a las personas. Enrique decía, así es. ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución de Estados Unidos? Ninguna. Son enmiendas. La pregunta es cómo cambiamos ambas cosas a nosotros y las reglas del juego que están corruptas de manera paralela. Es difícil, pero se puede lograr. Educación, dice Enrique Dobarrio. Coincido, dice Félix Armando. Aquí ha habido un diálogo paralelo en el chat. Dice, queremos cambiar la Constitución de Panamá y Jorge Matsufuji nos pone algunos artículos para que lo podamos ver. Enrique Eduardo Quiroz dice, este artículo publicado hoy del doctor Mario Galindo tiene datos históricos que pueden ser interesantes sobre el tema de la elección de diputados y o constituyente en la Estrella de Panamá, que sería muy bueno también poderlo compartir después en los chats de la Escuela de Ciudadanía. Dice Juan Diego que hay un newsletter que menciona a Cristina en su artículo que se llama Nueva Nación también, que vale la pena mirarlo, y pues todos te están compartiendo. Dice Juan que Caterina y Jorge levantan la mano. Caterina, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, no, en realidad lo que yo quisiera agregar básicamente es que un poquito desde la posición que estoy ahorita, que se olvidan a veces, lo que yo he visto es que se nos olvida que un servidor público es un servidor y se olvida que lo que tiene que lo más importante es el bien común, que si todos trabajáramos hacia eso, pues evitarían tantas situaciones que tanto afectan al país. Básicamente, pues es lo que quiero dejar también claro y que se necesita. A veces cuando yo pues voy a estas reuniones, digo yo, o sea, se necesita que todos nos involucremos, porque si queremos que las cosas sean diferentes, se requiere que cada uno de nosotros aporte lo que tenemos para dar. Y bueno, básicamente eso. Y de verdad que a todos muchas gracias y feliz de estar acá y escucharlos. Es muy positivo y muy alentador escucharlos a todos. Muchas gracias, Caterina. La verdad es que creo que la Escuela de Ciudadanía es un regalo que nos estamos dando todos de poder conversar de temas tan importantes para tratar de mejorar nuestro país. Jorge, si tienes alguna pregunta o algún comentario para Cristina. Ahora también, hablando sobre los medios de comunicación, hice unos comentarios acerca, yo soy de Perú y tengo 45 años de vivir en Panamá y siempre escucho las noticias de Perú, pero es increíble allá, la Constitución de alguna forma permite al presidente destituir o disolver el Congreso y el Congreso destituye al presidente y bueno, hay yo diría algo más de balance de poder, pero yo lo atribuyo, y no sé cuáles sean tus comentarios, es debido al periodismo investigativo y podría pedirte que obviamente en el tipo de trabajo que estés haciendo, si ustedes pudieran hacer un estudio de qué leyes específicamente permiten
ese dinamismo en Perú, donde el periodismo investigativo pueden compartir videos y audios que aquí en Panamá, te apuesto que si pasa eso, inmediatamente dice violación a los derechos de la privacidad. Pero en cambio allá, independientemente de cómo hayan concedido los videos, o que inclusive en Panamá se dio un caso donde filmaron a un diputado recibiendo dinero, eso hace años y nunca fue válido porque la consecución de las pruebas fue ilegal según las leyes panameñas. Entonces, como tú estás en esta organización internacional que hace estos estudios de corrupción y esto, sería interesante, yo en mi caso, Panamá y Perú, pues en el contraste, quisiera saber cuáles son las leyes que permiten y obviamente tu comentario acerca de la importancia de los periódicos, porque todos sabemos que los periódicos en Panamá tienen dueños propios, que cada uno representa un poder económico y obviamente la investigación periodística va a ser selectiva. Entonces habría que hacerle la pregunta a los periodistas, ¿ustedes realmente son periodistas de verdad o ustedes investigan solamente lo que los dueños de los medios de comunicación les están diciendo que investiguen? Cristina. Totalmente de acuerdo. Creo que el periodismo en todo el mundo, no solo en Panamá, no solo en Estados Unidos, no solo en Perú, está sufriendo mucho y es por las redes sociales también un poco ha cambiado cómo la gente consume sus noticias y ha cambiado la demanda del tipo de noticias y pienso que sí, es una lástima si consideran que en Panamá también pasa ese problema ideológico con los periódicos. Y lo de Perú es algo que obviamente estamos hablando muchísimo, o sea, han tenido 4 presidentes en 5 años y creo que sí, en las próximas semanas y hasta las elecciones que tienen, que creo que son en abril, va a haber muchísimo sobre Perú y ya vi que me mandaste tu correo, así que si encuentro algo que tenga que ver con las leyes que permite que pase eso y lo que estábamos hablando de los medios, te lo puedo enviar. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya son casi las 9:30 de la noche. Creo que hemos tenido una gran reunión. Ha sido un conversatorio abierto, franco, con polémica, con respeto, y nos queda el deseo de volvernos a ver en 15 días para hablar de Constitución y Constituyente. Ya les mandaremos la invitación oficial, pero antes, la verdad, quiero agradecerle a Cristina por su tiempo, por su artículo, por el trabajo que hace, por su claridad de presentarnos sus ideas y sus propuestas, por darnos esperanza en la juventud y en los panameños y en las panameñas. Y definitivamente, pues nada, quisiera que todos pudieran despedirse, pero si abrimos el micrófono a todos nos vamos a ir a las 11 de la noche. Así que, Cristina, para despedirte tú, solamente pues que te puedas despedir de todos los que hemos estado hoy en esta reunión. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y bienvenidos siempre a la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia. Adelante, Cristina, contigo cerramos. Gracias, Irma, y gracias a todos los que están aquí, muchas caras conocidas y a los que acabo de conocer. Súper feliz de tener estas nuevas relaciones y gracias por la invitación. Como dije, no me considero una experta en ninguno de estos temas, simplemente una ciudadana, como dices, que se impacta con la situación del país y quiere tratar de aportar al cambio. Así que gracias por la oportunidad y que les vaya bien con todo lo que hacen. Tienen un nuevo aliado en mí, en Washington, D.C., con el Atlantic Council, lo que sea la orden, escríbanos y mucha suerte en todo. Muchísimas gracias, Cristina, y buenas noches para todos. Nos vemos pronto. Cristina, un beso. Chao, gracias.